Dios. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Leemos su palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice su letra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de la cual os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Buen Dios y Padre que estás en gloria, Señor, te doy gracias esta hermosa y bella noche, porque ya me has hablado a mi vida, Señor. Padre, gracias, Señor, por este momento, por este privilegio tan hermoso que tú nos permites, Señor. Señor, somos tartamudos para hablar, Jehová, pero tú has de usar nuestra boca, Dios mío. Señor, no pido, Señor, apartarme de este lugar, sino que sea tu Espíritu hablando por medio de mi boca, si a ti te place, Señor, como la más pequeña de este lugar, Señor, delante de tu presencia, Dios, pidiéndote, Señor, que seas tú desde ya, Señor, hablando primeramente a mi vida, Señor, y a donde está la necesidad de cada uno, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Oiga, como dice su palabra, andamos un poco estorbados de la garganta, hermano, pero la honra y la gloria es para nuestro Dios. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasiones para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice su palabra, hermano, que usted y yo ya somos libres. Amén. ¿Cuántos somos libres esta noche? Porque dice su palabra que a libertad hemos sido llamados. Antes usted y yo éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, porque le servíamos a Satanás. Pero esta noche usted y yo estamos en este lugar, no porque queremos, sino porque Dios nos ha llamado y nos ha permitido ser libres de todo nuestro pecado, iglesia. Dice que a libertad fuimos llamados, iglesia. Una persona libre dice que no es necesario que le diga amén, diga gloria a Dios, porque el mismo Espíritu lo hace ser libre para poder alabar y glorificar al Rey de Reyes. Porque tales adoradores hay, buscan que le adoren en espíritu y verdad. Porque Dios no viene, iglesia, por una iglesia manchada. Amén. Dice que el Señor nos ha llamado a ser libres. Y cuando usted y yo somos libres, iglesia, toda la carga la dejamos fuera. En este lugar venimos, hermanos, a adorar al Rey. Pero cuando todavía andamos cargados, hermanos, nos da sueño, nos da pereza, nos da de todo. Porque venimos todavía, hermanos, sujetos al yugo del enemigo. Amén. Pero oiga, que linda dice su palabra. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Usted y yo no hemos sido llamados de parte del hombre, ni hemos sido escogidos por el hombre ni por el pastor. Hemos sido escogidos por nuestro Padre Celestial. Porque cuando usted y yo estábamos en el mundo no queríamos nada de Dios, iglesia. Porque la carne quiere, pero sabe, usted y yo dentro de nosotros hay un alma que gime por el amor de Cristo. Amén. Cuando usted
Porque cuando usted tiene el temor de Dios en su corazón, el mismo Espíritu no lo deja fallarle a Dios. El mismo Espíritu lo corrige, iglesia, cuando usted y yo ya somos libres. Pero cuando usted, iglesia, hace oídos sordos a la voz de Cristo y a veces le está diciendo el Espíritu, mira, no lo hagas, pero usted sigue haciendo lo mismo. Y sabe, seguimos haciendo lo mismo. Nosotros las hembras, muchas veces el Espíritu dice que Dios los ha creado a nuestra semejanza, a su semejanza, perdón. Pero sabe usted, Dios somos inconformes como hembras. A nosotros muchas veces nos vemos a un espejo y la vanidad de la mujer los mata. Porque cuando nosotros vemos, iglesia, que ya estamos gorditas, los empezamos a discriminar. Cuando nosotros vemos que somos seguritas, los empezamos a cortar los pelos regados. Y se les ha olvidado que somos a semejanza de Dios, somos perfectos. El hombre los puede ver imperfectos, pero Dios es lo que con gran amor, iglesia. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto nos cuesta, iglesia, amar al prójimo que tenemos a la par? ¿Sabe? Porque muchas veces usted y yo vemos el bienestar de nuestra vida, nos preocupamos que nuestra casa haya paga, pero bien vemos la necesidad del amigo, del vecino, y usted y yo no cubrimos la necesidad y decimos amar a Dios. Y si usted no ama al hermano, al amigo, ¿cómo puede amar a Dios, iglesia, si no vamos al que vemos? ¿Cómo vamos a amar a aquel que no podemos ver? No podemos, pero de sentirlo, dice su palabra. Y Dios nos ha llamado a ser libres esta noche. El problema es que nosotros no tenemos amor. El amor en estos tiempos se ha acabado, iglesia. Nosotros como líderes de mujeres, cuando decimos vamos a hacer un uniforme como hermanas, no porque el uniforme nos va a salvar, no, sino para una ordenanza. Bien vemos que la hermanita no tiene porque no trabaja. Quizás una de las menores, de las ancianas que están en la iglesia, que son viudas, iglesia, y nosotros muchas veces tenemos hasta 2, 3 pares de zapatos en nuestra casa, pero no cedemos a la hermana que vemos la necesidad y nosotros decimos amar a Dios. ¿Cómo podemos decir amar a Dios si nosotros no estamos cubriendo algo de la palabra que la palabra nos enseña, iglesia? Amar a Dios es amar al prójimo. ¿Cuántos conocemos a Dios, iglesia? Yo ya lo conozco, ¿saben? No porque lo he visto, sino porque dice, me viste desnudo y me cubriste. Cuando usted ve la necesidad en el hombre, en la mujer, y usted cubre, es como que usted esté conociendo a Dios, reflejando la necesidad y el gran amor que Dios ha puesto en nosotros, ¿sabe? Pero muchas veces nosotros confundimos, iglesia. Creemos que amar es darle a aquella iglesia que nos hace un favor, nada cuesta. Cuando usted tiene a alguien que se acerca a usted, que le lava su ropa, le ayuda como amiga, usted no le duele darle algo. Pero cuando a usted, iglesia, tiene a alguien que no le ayuda, mejor criticamos. Y sabe que ayudarle al enemigo es el amor. Porque amar, iglesia, que los ama nada cuesta. Lo duro es cuando nosotros, iglesia, no hemos aprendido a amar a aquel que más te critica en la iglesia. Porque en la iglesia es necesario que haya de todo, iglesia. En la iglesia tenemos que haber hermanitas buenas como malas, hermanitas que la lengua la tenemos larga como la señal, hermanitas que nos gusta el chambre, todo, iglesia. Pero nosotros tenemos que amarlos unos a los otros. Sin hacer excepción de personas, porque nuestro Dios, Él no hizo excepción de personas. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? ¿Y de dónde Dios los ha sacado, iglesia? Y muchas veces nosotros discriminamos al que está al lado, quizás porque todos los días llega a la iglesia con la misma falda, la misma camisa, pero no le he preguntado si es porque no tiene o porque se la gana. Porque eso suele suceder, iglesia. La humildad no se refleja en tu vestimenta. La humildad tenemos que ver, hermano, que cuando andamos la gracia de Dios, allí se refleja la humildad. Cuando Dios pone en usted y en mí, allí hay, hermano, amor a Dios. Pero cuando nosotros no andamos eso es en vano, iglesia. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. ¿Saben cuáles son los problemas que hoy hay en la casa del rey? Ahora, iglesia, la mayoría de iglesias ya no hay hermanas casi.
el hombre ha hecho división y ha puesto un altar cuando Él ha querido. Pero Dios no nos ha enviado a eso. Cuando nosotros los comemos, nosotros mismos los consumimos. El mismo pecado, iglesia, el mismo problema consume al pueblo del Señor. Y empezamos a decir, no voy porque la hermana habla de mí, el hermano habla de mí, el pastor es aquí, el pastor es aguado. Pero los aguados somos nosotros muchas veces. Porque nosotros no nos hemos vestido de la armadura de Dios. Por eso dice su palabra, tomar pues la armadura, para cuando venga la tentación del enemigo, usted ya podemos estar fuertes. Pero ¿cómo, iglesia, si ya no ayudamos? Aquellos hombres que ayudaban, aquellas mujeres que ayudaban, ya no están. En la iglesia, la que llegaba a las 5 de la tarde, llega a las 6:30, a las 7 de la noche si llega. Y solo llegamos temprano cuando nos toca un privilegio en la casa del Señor. Porque ahora, iglesia, para que el pueblo pueda estar sujeto, al pastor tiene que estarle poniendo privilegio una semana antes. Si no, no llega. Toca evento de mujeres y si quiere va, y si no, no va. Pero usted como líder tiene que caminar con 2 o 3 viejitas locas que le levanten, dele con todo, que usted no va a tener la multitud. Usted va a servirle a Dios como una loca que se levante más que su deseo. Porque este evangelio no es de gente sana. Este evangelio es de gente loca. Una gente sana está durmiendo en su casa. Porque que van a querer venirse mojando, iglesia, que van a querer estar en este lugar gritando. Pero esto es para locos, amén. Pero locos del Espíritu Santo, amén. Dele palmas al Señor esta noche. Y no puede andar en el Espíritu y no satisfacer el deseo de la carne. Porque el que anda en el Espíritu, ese no peca. Porque el que anda en el Espíritu de Dios, donde quiera que vaya, no importa que lleve señal y que lleve lo que quiera llevar, usted puede ir sin señal, pero el que anda en el Espíritu se presiente. De repente le encuentra, Dios le bendiga, hermano, y usted dice, bueno, pero si no anda está bien, pero andamos el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando nosotros no andamos nada por gusto, iglesia. Es más, ni los conocen en la calle. No los conocen porque nosotros, tras que andamos con las cejas depiladas y las uñas pintadas y sin señal, nos parecemos hijos de Dios. Amén. Nosotros las mujeres somos bien vanidosas. Digo nosotros porque yo también soy mujer. Y no porque estamos ancianas, no pasamos las cosas también. Porque el diablo no le importa si usted es gorda, es fea, es negra, gorda, como usted quiere. Él lo que va buscando es el alma que quiere ganar. Pero sabe, cuando usted confía en Dios, iglesia, el que lo guía se llama Cristo. Ya no es usted sola. Predicadores, iglesias, grandes predicadores han caído en adulterio. Grandes pastores, las líderes han caído con el propio diácono de la iglesia. ¿Por qué, iglesia? Porque ha habido un descuido de parte de nosotros como hijos de Dios. Y muchas veces le echamos la culpa al enemigo. No, la culpa es nuestra. Él le sirve el plato, pero no la obliga a que usted lo coma. Él sirve la iglesia la porción, pero no le dice comerla ni la agarra del pelo. No, nosotros mismos vemos que la tentación es buena y nosotros mismos la tomamos. Pero la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Pero no una muerte quizás carnal, iglesia, sino está hablando de una muerte espiritual. De repente usted y yo ya andamos con la faldita pegada. De repente usted y yo andamos hasta con chores en la casa. Es porque la gracia de Dios ya no está en nosotros. Los pudimos cubrir del hombre, iglesia, pero hay uno que no los pudimos cubrir, que ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no hay nada oculto en esta tierra que no haya sido descubierto delante de la presencia del Rey. Poderoso nuestro Dios. Pero no satisfacer los deseos de la carne. Es que la carne cada día quiere más carne, iglesia. La carne quiere más vanidad. La carne quiere de todo, iglesia. Pero sabe usted y yo tenemos que ser sabios y prudentes, dice su palabra. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Muchas veces, como humanos, usted y yo vamos a tener la tentación. Pero hay algo en usted y en mí que queremos hacerlo, pero hay algo que no nos deja hacerlo. Y ese algo se llama Espíritu Santo. Porque nosotros muchas veces, iglesia, hemos querido ir a lugares, pero cuando estamos ahí, el que tiene el Espíritu Santo,
Porque hay lugares que el Espíritu no los va a acompañar, dice su palabra. Porque a un baile Dios no te va a acompañar. A un baby shower Dios no te va a acompañar. Dios te va a acompañar a la casa del rey. Él te va a acompañar a un evento cristiano. Pero ¿cómo vamos a ir a un baile y queremos que Dios salga ahí? Y tenemos valor de decir en tu nombre, Jehová, guárdame en este camino. ¿Hasta donde hemos llegado, iglesia? Pero sabe, la Biblia es clara cuando dice, la carne es contra el espíritu. Amén. Ahora el espíritu de malicia se los ha metido no solo en las mujeres, sino se los ha metido en los hombres, los jóvenes. Amén. Ahora en las iglesias usted va a ver reggaetón cristiano. Los declaristas ya quieren cantar solo reggaetón. Amén. Y empiezan a decirle cuando el pastor corrige, es que usted es de los 80, le dicen. Oiga, pero la palabra de Dios no cambia, es la misma de ayer, de ahora y de siempre. Esa no cambia. Los que cambiamos somos nosotros los hermanos. De repente vemos, hermanos, que la diaconisa de la iglesia con una palita bien pegada y va desfilando y es la líder de las hermanas. ¿Qué le vamos a enseñar nosotros a las hermanas? No tenemos nada que enseñar. Es como que el pastor ande con un pantalón puntayuca y que le va a enseñar al miembro. No le va a enseñar nada. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Amén. Pero ahora, iglesia, el joven, espero no meterme en problemas en este lugar, no me he fijado en todo. Pero el joven cree, iglesia, que entre más pegado del pantalón, más espiritual es. ¿Sabe que no? Dios dice que hay que vestirlo con decoro, iglesia. Un decoro espiritual, oiga, pero el hombre carnal, entre más carnal va. ¿Y quién lo detiene? El hombre no puede hacer nada. Pero usted y yo tenemos rodillas para orar porque aquella bestia no la cambia el hombre. Pero hay uno que la puede cambiar, que se llama Cristo Jesús. Entonces no vamos a cambiar a nadie. Eso de probar la misericordia del Señor. Y muchas veces dicen, es que usted es santulón. Es que tenemos la presencia del Rey. Y esa presencia los hace a nosotros ser los santulones, como dicen. Si nosotros botamos la gracia de Dios y perdemos la gracia de Dios, ya no somos nada, iglesia. El hombre sin gracia de Dios ya no es nada, la mujer tampoco. Hemos perdido todo. Oiga, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterio no es solo que un hombre y una mujer pequen. Adulterio es todo. Muchas veces usted sabe que hay culto a las 6 de la tarde y no vamos al culto porque no queremos. Vamos cansados de la materia porque somos buenos para echarle el cuero al sol en la materia, pero para ir a la casa de Dios, ahí somos cobardes. A la casa de Dios le dormimos, pero cuando está viendo películas, no se duerme. Son las 8 y todavía viendo el teléfono de tele. Y no se duerme, iglesia. Y nosotros las mujeres viendo el TikTok, las novelas, y tenemos el valor de decir, no, si estos son, ¿cómo le podemos llamar algo para que no los critiquen? Una serie, oiga, hasta eso muchos gastos, iglesia. Son series, dice. Y porque no está viendo la serie, la hermanita no fue al culto. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque ya entró la carnalidad en nosotros. Ahora, hermanos, ya no somos los mismos de antes. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué son manifiestas? Porque en el momento aquella mujer espiritual empezó a cambiar su forma de vestir, su forma de hablar, porque cuando ya no tenemos el Espíritu Santo, son manifiestas las obras de la carne. Empieza a ver, hermano, que los frutos ya no son espirituales, los frutos empiezan a ser carnales, nuestro vocabulario empieza a cambiar, empezamos a tratar a nuestros hijos desde pasmados para allá, y yo siempre digo, nosotros cometemos esos errores, pero si nosotros tratamos a nuestros hijos, nosotros también somos así. Si usted le dice mono a su hijo, usted es mona, porque usted es la mamá. Amén, eso. Por eso nosotros tenemos que tratar, hermano, de hablar con espiritualidad y mansedumbre. Amén. Manifiestas son las obras de la carne, que es el adulterio, fornicación, lo que más se ve. Muchos hogares, iglesia, todavía el hombre, oiga,
Todavía el hombre tiene 3 niños con la persona, espero no meterme en problemas, no conozco su vida, pero todavía está pidiendo confirmación para ver si es esa su esposa porque no se quiere casar. Y tiene ya 3 niños con ella. Amén. Y las que andan en fornicación, esas danzan, esas predican, esas todas, y las que estamos casadas y preparadas no queremos trabajarle a Dios porque se ha metido el espíritu de gallería en nosotros. Y aquellos que están así quieren trabajarle a Dios. ¿O usted cree que todas las que profetizan aquí son casadas y bautizadas? No. Pero como para vergüenza de nosotros mismos. Amén. Oiga. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería y enemistades. Lo que más se ve en la iglesia. Pleitos, iglesia, se ve en toda la iglesia. Ahora hasta el pastor anda envuelto en todas las cosas. De la esposa del pastor no se diga. Usted come esposa del pastor, desayuna, almuerzo y cena. Y todavía dice, esa vieja me cae mal, se la pica de ceñida. Oiga. Pero si de verdad somos ejemplo, hay que hacerlo, amén. Porque nosotros también como esposas muchas veces no somos ejemplo. Amén. A veces el pastor quiere corregir y nosotros somos yeguas todavía. Pero cuando predicaba decía que la mujer esté sujeta a su marido, nos vemos bonitas predicando la palabra. Porque predicar, hablar esta palabra nada cuesta. ¿Saben qué es lo que cuesta? Vivir esta palabra. Yo aquí predicando puedo danzar, puedo cantar, hablar en lengua, si es posible, pero ¿cómo soy yo delante de la presencia del Rey? Esa es la verdadera realidad. Es que predicar nada cuesta y es hablar. Lo que cuesta es vivir esa palabra. Vamos a vivir nuevos frutos. Porque por sus frutos los conoceréis. Si usted es espiritual, dará frutos espirituales. Pero si usted es carnal, dará frutos carnales. Amén. Oiga, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. En la casa de Dios se ven celos. Y ya no son celos espirituales. Ya aquel celo de aquellas ancianas que lavaban el ministerio de Dios cada 2 días ya no está. Ahora ya no quieren tocar el ministerio, tienen miedo a tocar las cosas de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será, iglesia? Si usted sabe cómo anda delante de Dios, sabe que lo más bello que es, iglesia, no importa cómo usted vea, tocar eso bello, lavar eso para el Rey, no esperando nada a cambio, sin que el hombre le agradezca, porque el hombre muchas veces no le manda sus narices, pero usted sabe que lo está haciendo por amor a la obra de Dios. No espere que el pastor le diga a la hermana Julona lava cortina, no, usted solita llega. Porque para la obra nosotros tenemos que ser metidos. Pero somos metidos para lo que no lo echamos. Pero para la obra de Dios no queremos ir así. No tenemos tiempo porque trabajamos, es cierto, todos trabajamos. Amén. Cuando estamos en el trabajo humano nos hace falta. Yo no sé mis hermanas, pero yo que trabajo me hace falta manos para seguir haciendo tortas. Pero en la casa de Dios somos cobardes muchas veces. Amén. Y me decía un pastor, ¿se va a quedar haciendo tortas? Pues a ver si no los arrepentimos, iglesia. Amén. Y sabe que cada palabra que a usted le llega, usted tiene que estar pendiente y tomarlo. Yo no sé cuántas de mis hermanas se han perdido eventos por materia, yo lo he hecho. Y uno tiene que predicar lo que uno vive. Porque no puede venir a hablar de lo que usted no ha vivido todavía. Tiene que hablar de lo que usted vive, porque esa palabra usted la va a hacer cambiar el día de mañana. Pero si usted no habla de lo que vive, de lo que lo contaron, no, si contar cualquiera cuenta y es bonito. Pero no es eso, iglesia. Se trata de vivir lo que nosotros, de hablar lo que nosotros vivimos. Amén. Oiga, y dice, envidias, homicidio, borracheras. Los tecladistas, los líderes, muchas veces todavía toman cerveza. Y tienen el pudor de venirse a parar al frente a adorar a Dios. Y viven como que si nada ha pasado. Se fueron de parranda y regresan otra vez al mismo lugar. Pueden engañar al hombre, pero hay alguien que no lo podemos engañar, iglesia. Y ese es Cristo Jesús. Todavía fuman, oiga. De escondiditas. Y se ponen, iglesia, si es posible, la caja entera de cloro en la boca para que no le sientan. ¿De qué sirve que el hombre no le sienta si el que tenía que verlo ya lo vio? Amén.
son líderes y cantan. Oiga, qué bonito. Tienen valor todavía de hacerlo. ¿Sabe que ahora, iglesia, hemos perdido el temor a Dios? Eso ya no está en nosotros muchas veces. El temor a Dios se ha ido de nosotros, iglesia. Cuando el temor de Dios está, no es necesario que lo corrijan. Oiga, usted mismo se corrige porque el mismo Espíritu lo corrige. Pero todo eso ya no está en la iglesia. Nuestros hijos como padres viendo películas, viendo Facebook, viendo todo, y nosotros no lo corregimos porque nos da miedo que nuestros hijos se vayan a ir de la casa. Nosotros andamos bien ataveritos, pero nuestros hijos son paganos, le sirven a Satanás. Y nosotros predicamos bonito y cantamos, me voy con él, pero el día de mañana Dios te va a pedir cuenta porque tus hijos son prestados, iglesia. Y como la niña tiene 15, 18 años, no se le puede decir nada. Amén. O porque más si trabaja, iglesia, ya le da pisto. ¿Cómo? Pues si usted sabe que si la regaña ya no le va a dar dinerito. Porque la materia muchas veces los hace cambiar la forma de ser. Amén. Yo siempre he dicho, mientras viva debajo del techo de mi casa, la que manda soy yo, mi esposo, le guste o no. Y si no le gusta, pues es porque ya tiene para dónde irse. Amén. Amén, iglesia. Pero muchas veces dicen que no son padres. No, sí somos padres. Y el padre que ama a su hijo, al tiempo corrige. ¿Por qué cree usted que hay muchos jóvenes presos allá? Y las viejitas están llorando allá en la puerta de los penales. ¿Por qué? Porque no hubo consejo como padre. Y ahora que ya están allá lloran y dicen, si mi hijo me hubiera hecho caso, pero es que no lo corrigió. No lo llevaba al culto, usted se iba solito. Entonces ahora ahí está la consecuencia de todo el descuido de nosotros como padres. Oiga, y dice, los que practican, oiga, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y esa es toda la respuesta. Un ladrón no va a entrar al reino de los cielos. Un borracho no entrará al reino de los cielos. Un adúltero no entrará al reino de los cielos. Amén, iglesia. Ladrones habemos mucho. En el tiempo le robamos a Dios. En el tiempo le robamos a Dios. En las ofrendas le robamos a Dios. En los cultos le robamos a Dios. Y muchos dicen, yo no diezmo porque eso era de los antepasados. Pero también yo en la Biblia encuentro un varón que dice la palabra que diezmó por agradecimiento. Amén. Y si usted tiene agradecimiento, no necesita que su pastor le reciba el diezmo, porque usted no le da al pastor. Desde que usted lo pone en el alfolí, dice la palabra que eso ya va santificado para quién. Y si Dios lo recibe, si el pastor se lo comió, se lo bebió, se lo fumó en marihuana, eso yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que Dios ya lo recibió. Amén. Pero usted lo primero que hace es criticar a los pastores. Yo cómo voy a mantener ese viejo y todo panzón está por mi diezmo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos chuchos para la obra de Dios. Amén. Porque muchos se pasan, se ponen, iglesia, a cantar que son diáconos, pero no cumplen la palabra de Dios. Amén. No diezman, no ofrendan, no nada, y todavía son respondones delante del pastor. ¡Aleluya! Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos tienen amor esta noche? El amor es algo que tiene que explotar de nosotros, tiene que salir de nosotros. Y no amor para el hermano, no, de bueno, yo reprendo al diablo. Porque muchas veces tenemos amor para el esposo de la hermana, y eso no es así. Amor para la obra de Dios, amor para el miembro, para la miembra, para la anciana. Para ellos tenemos que tener amor. Pero muchas veces el amor se pasa. Y los agarramos, como dice, les damos la mano y también el codo. Amén. Pero Dios habla de un amor fraternal. De algo que usted ve el dolor del hermano y usted va a cubrir ese dolor. Porque allí hay amor en usted. Oiga, dice que nosotros, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cuánto traemos gozo? ¿Cuánto traen gozo esta noche, iglesia? Estamos en una fiesta en lo que hay gozo de parte del Rey. Pero si usted tiene sueño, entonces no viene con gozo. La
la paz se los ha ido a muchos, iglesia. Ya no tenemos paz ni con nosotros mismos. ¿No ha visto usted que muchas veces, iglesia, entre los mismos hermanos ya no hay aquella armonía que antes había? Antes hacían banquetes familiares en la casa de Dios. Ahora ya se terminó todo eso. Ya no hay esa paz, ese amor que antes había, esa comunión entre el pueblo. Que el pastor decía, hermanos, esta tarde vamos a hacer una reunión amigable, familiar en la casa del Señor. Todos llegamos, iglesia, con aquella paz y aquella armonía que iban a convivir juntos. Vaya a ver ahora. Ya no hay esa paz, ya no hay ese amor, iglesia. Se ha acabado. Todo se ha acabado. Oiga, y dice, paciencia la que nosotros no tenemos. La paciencia es algo que debe de nacer y ya no está en nosotros. Una anciana muchas veces lo roba la paciencia en la casa de Dios. Un niño que anda muchas veces de arriba abajo son niños. Pero sabe, usted pone más la mirada en el error del niño que lo que está escuchando delante. Y dice, yo no voy a la casa de Dios porque esos pichitos mucho molestan. ¿Acaso usted lo tiene ahí? Es mejor que anden aquí, mire. Yo no sé el día mañana si este niño puede ser un gran predicador de la palabra, pero algo va a ser Dios el día de mañana. Pero si usted lo deja en su casa durmiendo, ¿qué va a hacer de ellos? Pero nosotros muchas veces a un niño le roba la paciencia y decimos, es que no los pueden corregir. Tal vez no es eso, iglesia. Por eso es necesario que usted y yo unjamos a nuestros hijos, le pongamos mano y le digamos, Señor, hágalo humilde cuando estén en tu casa del Señor. Pero no, iglesia, por nosotros se nos olvida orar mucho más por nuestros hijos. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son del Cristo han crucificado la carne como sus pasiones y deseos. Oiga, todos los que tenemos el Espíritu de Dios y somos de Cristo ha quedado atrás. Todas las cosas viejas, dice su palabra, quedaron atrás y ahora todas son hechas nuevas. Ya no somos los mismos. El que tomaba ya no toma más. El que era malcriado ya no lo hace más. El que usaba tacones con minifaldas ya no lo hace. El que se maquillaba ya no lo hace. Porque ahora somos nuevas criaturas. No importa cómo los miramos, pero no lo hacemos agradar al hombre, sino agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En aquellos tiempos éramos vanidosos, se tener una buena figura. Ahora ya no. Una porque los hemos descuidado y otra porque ya no tenemos figura de Coca-Cola, decía por ahí. Tenemos figura de la Coca-Cola, pero de la Jumbo. Pero siempre es deseable, ¿o no? El problema es que nosotros lo discriminamos, iglesia, ¿eh? Y hay algo que yo siempre he dicho, que usted tiene que amarse primero a usted, para que pueda amar al que está a la par suyo. Si usted no se sabe amar ni usted misma, entonces ¿cómo va a venir a amar a los demás? No importa cómo usted se vea, si usted le sirve a Dios, no le sirve al hombre, amén. Si trajimos corbata o no trajimos corbata, si venimos con la señal toda curtida, porque a veces somos cochinas, pero eso es otra cosa. Ya no es, iglesia, que por humildad y por nada de eso, amén. Nosotros como mujeres, dice la Biblia, que tenemos que ser sabias y presentarnos delante de Dios bien armadas, amén. Dice que allá en el libro de Esther había una mujer que dice que esa mujer intercedió por el pueblo judío, pero sabe, no se presentó delante del rey con las puras manos, ni en la gran carnalidad como nosotros muchas veces lo hacemos. Dice que esa mujer se metió en ayuno y oración en silencio, pero usted y yo queremos cambiar a alguien y no nos metemos en ayuno y oración. ¿Cómo vamos a cambiar? Si usted cree que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, iglesia. Si Dios no va con nosotros, de nada sirve que usted y yo caminemos. Yo por eso siempre digo, Señor, si usted va conmigo, aquella puerta que yo voy a tocar, sé que se va a abrir, porque el que va delante de mí se llama Cristo Jesús. Porque usted tiene que pedirle a Dios una dirección hasta para ir a el vecino. Porque no vaya a ser que en esa salida que tuvo para otro vecino se le haga un gran chambre y llegue hasta sin cabello a la casa. Es necesario pedirle a Dios la dirección. Si usted va a emprender un trabajo, un negocio, usted tiene que decirle, Señor, si usted va conmigo, provéame a mí para yo hacer las cosas como usted manda y no dar prestado, porque eso tampoco es de grado, Dios. Todo lo que Dios da, lo da perfecto. Amén. Y como yo le decía, si nosotros venimos a este lugar, hemos venido con un propósito esta noche.
¿Cuántos han traído un propósito, iglesia? Yo lo digo con un propósito y no estamos saliendo a vigilias porque estamos cortineando, estamos haciendo cortinas para el aniversario y me están tocando solita, pero yo le decía a mi esposo, esta sí vamos a cubrir de mi hermana, porque mi hermana hace como 3 meses, si no me equivoco, tiró la invitación y no le hizo a mi hermana, porque le dije yo a mi esposo y a mi hermano, no agarren invitaciones para cubrir eventos de mujeres porque no puedo. A veces son las 10, las 11 de la noche costurando, iglesia, pero yo no lo hago para agradar al hombre, sino que se hace para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo sé que tal vez no le sirve en una área, pero también estoy sirviendo en otra área para nuestro Dios. Y mientras ustedes trabajen en Dios, iglesia, ahí está todo. Amén. Si usted no se descuida de Dios, Dios no se va a descuidar de usted. Por eso la palabra dice, iglesia, que nosotros hemos sido libres esta noche. ¿Cuántos son libres? ¡Amén! Todavía seguimos siendo libres, iglesia. ¡Amén! Ya no van los bailes, ya no ven novelas, ya no se cortan las cejas las mujeres, ya no nos planchamos el pelo porque eso pasa. Y nosotros, miren, estas señales son bien encubridoras. Pero si nos quitan la señal, unas andamos tinte rojo, tinte amarillo, andamos cubridor de cara, andamos de todo, iglesia. Amén. Andamos las uñitas hasta con brillo para que no me estorben. Si nos cuidamos las uñas, no nos cuidamos el alma, ¿dónde vamos a ir a parar, oiga? Es necesario ser sabios nosotros. ¿Por qué cree usted que hoy el joven ya no quiere ir a la casa de Dios? ¿Por qué será, iglesia, que la jovencita hoy ya no quiere nada de Dios? Porque le gusta andar ciñendo todos sus huesos secos, mostrándolo a los hombres, oiga. Y después cuando vienen con su embarazo dicen que los culpables son los hombres. No, somos nosotros los padres muchas veces, que les permitimos semejante cosa a nuestros hijos. Hasta que no tenga sus 18 años, te corríjalo. Y aún si sigue con 18 años y en su casa, corríjalo. Corríjalo, porque de todas formas va a caer mal como madre o como padre, pero mejor es que le caiga mal usted en un momento y que después no vaya a estar llorando usted en aquel lugar. Amén. Es mejor que usted lo corrija. Yo siempre digo esto, iglesia, hijo no es solo el que usted pare, sino que lo que usted cría, corríjalo con amor, como que si usted lo hubiera dado a luz. Amén. Porque a veces hacemos excepciones, porque no los hemos parido, los dejamos que hagan lo que ellos quieren. Y de tanto que queremos cuidar al que nosotros hemos parido, que es el que más descuidamos muchas veces. Pero es necesario, iglesia, que Dios nos haya permitido a nosotros ser libres esta noche. Antes era esclavo del pecado. Andábamos en los bailes, vestíamos como queríamos, porque los mandábamos solos. Pero ahora ya no me mando sola. Ahora tengo alguien que me gobierna, y ese alguien se llama Cristo Jesús, el que mismo que lo gobierna a ustedes. Porque aquí no vemos miembros ni hermanos solteros sin padre, no. Aquí tenemos padres todos. Bien es Satanás su papá o es Cristo Jesús. Por sus frutos se conocerá quién es su verdadero padre. Amén. Usted sabrá. Yo ya le dije, predicar aquí nada cuesta, hablar en lengua nada cuesta, brincar nada cuesta. Yo puedo ir de aquí a allá, pero si yo no estoy viviendo esta palabra que yo hoy predico, el día de mañana también me va a condenar. Porque Dios me va a pedir cuentas de lo que yo hablaba. Muchos dirán en aquel tiempo, Señor, en tu nombre profetizaba, pero eso iba a quedar apartado de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Amén. Porque Dios, hermano, va a venir a pedir cuenta de lo que usted y yo estamos haciendo. Amén. Pero si nosotros no hemos cambiado nada, imposible será que Dios muera en nosotros. Es necesario empezar a cambiar, iglesia, para que Dios pueda hacer algo en nosotros. Amén. No es fácil, porque no es fácil dejar todos los deleites de la carne. Si usted sabe que en este tiempo hay de todo, iglesia. Aquí hay vanidad, hay todo, iglesia. Pero ¿saben qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Dios que sea Él morando en nosotros espiritualmente. Si Dios, hermano, es el que lo guía, nosotros no vamos a tropezar. Mujeres, si Dios va delante de nosotros, nosotros seremos más que vencedoras. No podrá hablar en lengua, no podrá predicar, pero sabe, con solo su testimonio de cómo usted ande, usted ya le está predicando al amigo, al vecino. Y empiezan a decir, esta hermana ha cambiado y como ella quisiera ser.
Pero muchas veces dicen, para ser como esa hermanita, mejor yo no soy nada. Nosotros mismos como miembros de la iglesia, ¿por qué creen que muchas veces hay miembros de otro lugar, pero los de la misma colonia no están en la iglesia de nosotros? Por el testimonio que usted y yo rendimos muchas veces. Por eso es que nosotros no jalamos miembros, al contrario, en vez de jalarlos, los echamos para afuera. El pastor está orando porque llegue miembro y usted y yo los estamos sacando. Y usted puede ver que aquel hermano se ha quedado y no le dice, hermanito, mire, vaya de nuevo a la iglesia. Al contrario, ni siquiera lo saluda, porque como ya no va, ya no le dice ni Dios le bendiga. Usted salude, usted dele la mano, si es posible, dele un abrazo y dígale, hermano, Dios le bendiga, vaya a la casa de Dios. Mire, yo tengo algo que cuando veo, sea joven o anciano, Dios te bendiga, y a veces ¿sabe qué? Me contesta. Y yo digo, se avergüenzan de la palabra de Dios. La vergüenza no es para mí porque yo ya di la bendición. Si no la recibieron, allá ellos, amén. Pero usted y yo tenemos algo que es la gracia de Dios. Y mientras esta gracia de Dios esté con nosotros, iglesia, somos más que vencedores. Esta es la palabra y que el Señor bendiga.